La crisis económica y social de comienzos del siglo XX se cebó en Artazu. Como en el resto de Navarra, el choque entre las ideas tradicionales y las revolucionarias fue inevitable. Varios miembros de la familia Bengoechea, afiliados al Partido Comunista, fueron detenidos y ejecutados. Tras la cruenta guerra civil, Artazu intentó de nuevo recuperar el hilo de su historia, creando su propia cooperativa de vinos el año 1952. Ángel Latienda es uno de los mejores conocedores del funcionamiento de esta vieja maquinaria, que medio siglo después todavía está en buen uso. Se solía traer con unos machos que había, o caballos, como lo querían llamar, en comportas. Y entonces se descargaba aquí en la parte de arriba y se vaciaba unas básculas que había, o vagonetas, que están todavía. Eso. Y se cogía y se tiraba y un arrastrador llevaba a la estrujadora y ahí machacaba el agua. Era una gómica provisional y como no se oía muy bien por el ruido de la machacadora de la estrujadora, pues entonces con eso nos arreglábamos a oír mejor. La cooperativa llegó a prensar cerca de 1 millón de kilos, y no solo de Artazu. También había cooperativistas de otros pueblos del valle, como Echarren o Guirguillano. Pero los elevados costos del cultivo de la vid, la dureza del trabajo y la marcha de los jóvenes a las fábricas de la ciudad provocaron el declive y, finalmente, el cierre de la cooperativa. Por fin se hizo la bodega en el año 52, creo que fue. Y entonces, pues unos años, pues claro, había una junta, había un conciliario que llevaba las cuentas y así se comenzó a hacer. Se vendía, o sea, se hacía el vino y se vendía mucho a Pamplona. Lo que antes de la bodega se vendía aquí mucho al País Vasco. Venían los vascos a comprar cubas. Yo creo que la bodega no fue fracaso. Lo que fue fracaso es pues, los precios. El vino bajó, se rompieron las viñas, no había producción y los gastos eran grandes. Y por eso se cerró la bodega. Artazu pasó de tener 400 habitantes a finales del siglo XIX a solamente 79 en el año 2000. Los últimos datos indican que la recuperación ya ha comenzado. A comienzos de los años 70, el pueblo estuvo a punto de quedar convertido en un coto de caza. La prensa recogió la noticia. Un grupo de franceses realizó una oferta para comprar el término municipal. Al final no hubo acuerdo y Artazu siguió existiendo. Habrá que esperar a los años 80 para que vuelva por sus fueros y recupere la vitalidad de antaño. Precisamente el vino, tan apreciado en otras épocas, está haciendo revivir el pueblo. El bodeguero Juan Carlos Lacalle ha apostado por la calidad de sus uvas. Hoy el vino de Artazu vuelve a pasearse por el mundo. El éxito de la nueva bodega estriba precisamente en las uvas peculiares de Artazu, muy valoradas por los enólogos. Artazu tiene pues, su clima, su tierra, su variedad autóctona, que es la garnacha, y tiene sus gentes que hacen los vinos. Entonces, todo esto no es que sea ni mejor ni peor, la grandeza es que es diferente. Y la grandeza nuestra y el trabajo nuestro es hacer posible que los demás lo descubran. Los países más importantes que hacemos es Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal importador, después puede ser Alemania, después ya se reparte más, ¿no? Pero puede ser Alemania, Inglaterra, Países Bajos. Exportamos pues desde Australia hasta Nueva Zelanda, por decir países más exóticos, o Vietnam, o Singapur, o Tokio, o Bangkok. En el pueblo también se están realizando mejoras. Los actuales habitantes vuelven a ver con esperanza el futuro. La gente regresa de la ciudad.
Se rehabilitan los viejos caserones, se acondicionan las calles, se recupera y se pone en orden el archivo municipal, a la historia olvidada de Artazu. Solo es el principio, según nos explica la alcaldesa. Los hijos de esa gente joven que se fue muy joven a Pamplona, esa gente ha vuelto al pueblo, ha vuelto y sus hijos y demás. Entonces, esa gente que se fue nunca llegó a desvincularse del pueblo, ¿no? Siempre venían en los fines de semana o venían en el verano. Entonces, esa gente sí que ha venido al pueblo, se están rehabilitando casas y sí que, pues, que la gente que le tira al pueblo y que siente que es de aquí, y al final es una elección de vida, ¿no? Vivir en el pueblo y al final pues las raíces te tiran y es lo que... Y al final es eso, ¿no? La gente joven está volviendo, bueno, pues tiene sus críos, se van rehabilitando las casas poco a poco, sobre todo casas que eran de la familia, de descendientes, y se van arreglando sobre todo esas viviendas. Y entonces ese es el futuro, pues la gente que se va quedando, que va volviendo y que tiene críos, y al final los críos es el futuro, ¿no? Este viejo camino de Artazu, como su historia, como su vino, hoy está surgiendo de nuevo. Algunos peregrinos en bicicleta que, como aquellos primeros caminantes del periodo más oscuro del medioevo, intentan también sortear la barrera del perdón siguiendo la ruta natural que va marcando el río Arga al abrirse paso hacia el valle del Ebro. Estos peregrinos sobre ruedas enlazan a su paso por Artazu con el nuevo camino, con la majestuosa autovía que por un capricho de la ingeniería ha dejado al descubierto la imagen oculta y olvidada de un pueblo que estuvo a punto de desaparecer y que ahora muestra de nuevo el viejo camino de su historia.